Hola hermanas, ¿cómo están? Hoy es nuestra última lección, la número 11, que tiene como título El que tiene oído, oiga. Mi propósito en la iglesia. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos porque ya estamos en la última lección. Padre bendito, en este momento ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a asociar, Señor, cada palabra que tú quieres decirnos. Padre Santo, saca de nosotros quizá algo que esté haciendo, estorbando, Señor, esta comunión contigo. Padre bendito, limpia nuestro corazón, porque ahí queremos dejarla, Señor. Padre Santo, gracias porque tus misericordias son grandes y tú en este momento, Señor, quieres decirnos lo mucho que quieres que hoy podamos oír y obedecerte y brillar, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, repasemos, ¿no es cierto?, las lecciones que hemos aprendido en el capítulo 1, 2 y 3, ¿no es cierto?, donde estaban todas las 7 iglesias. Hoy vamos a ver 3 cosas importantes. Debo oír, debo obedecer y debo brillar. 3 cosas. Y lo vamos a ir inmediatamente a ver qué pasa. ¿No es cierto? Cuando estudiamos en los capítulos 2 y 3 de las 7 iglesias, había una frase en la cual se repetía constantemente. A ver, ¿quién adivinó? ¿Quién adivinó? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esa, casi en todas salía, en lo último salía esta frase usada mucho por el Señor Jesús. Imagínense cuando Juan estaba escribiendo, le recordaba por esta misma frase cuando él estuvo con el Señor Jesús. Recuerden que el Señor Jesús, ¿no es cierto?, en la tierra, cuando él vino desde el cielo, nació, ¿no es cierto?, como un bebé, ¿no es cierto?, engendrado del Espíritu Santo. Él, su ministerio lo empezó predicando el Evangelio, enseñándole a la gente, y también usaba muchas veces esta misma frase, ¿no es cierto? Y les voy a decir la cita para que ustedes lo busquen. En los 4 evangelios vemos toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 11, versículo 4 y 15, el 4 dice perfectamente hablando Jesús. O sea, el Señor Jesús hablando y enseñando usaba la palabra el que tiene oído, oiga. Después vemos en el mismo capítulo de Mateo, en el mismo libro de Mateo, 13, capítulo 13, versículo 9, después vemos en el capítulo 9 y el 43. También vemos en Marcos, capítulo 4, 23, y en Lucas, capítulo 8, versículo 8. ¿No es cierto? Cuando nosotros podemos decir en oír, pensamos en los oídos. ¿Cuándo no escuchamos? ¿Cuándo no escuchamos? Es cuando estamos enfermos, ¿no es cierto? Las personas que no pueden oír es porque han perdido, nacieron enfermos, no pueden oír, o también sufren alguna enfermedad y no pueden, no tienen los oídos como para oír todo, ¿no es cierto? Podemos decir que cuando oímos, ¿no es cierto?, el oír es todo lo que sentimos que viene externamente de nosotros. ¿No es cierto? Podemos ir en la calle, podemos escuchar el ruido de los pájaros y a la vez podemos escuchar los ladridos de los perros, ¿no es cierto? Es un sonido que nos viene a nuestros oídos. Bueno, ¿no es cierto? Vemos entonces que en Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso era la palabra que usaba el Señor Jesús ahí cuando escribía Juan. El Señor quería que él escribiera eso para que cada carta que llegara a las iglesias usaran esta frase, como repitiéndola igual como lo hizo cuando él estuvo en la tierra. El Señor Jesús, ¿no es cierto?, así como habló cuando estuvo aquí en la tierra, también quiere que nosotros oigamos su voz. Y al oír nosotros crezcamos en la palabra del Señor. ¿No es cierto? El oír, ¿no es cierto? No estamos hablando de ese oír que escuchamos los ruidos que dije como recién, sino que el oír es del corazón, hermana. El escuchar, el oído es escuchar con atención, el guardar en nuestro corazón, porque eso hace que nos detengamos un poco y podamos obedecer lo que el Señor quiere de nosotros. En el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, gracias a Dios tenemos los ejemplos, ¿no es cierto? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, este pueblo que Dios tanto lo amaba, ¿no es cierto? Este pueblo no quiso obedecer, no
no quisieron obedecer a él. ¿No es cierto? El profeta Jeremías, ¿no es cierto? En el capítulo 7, 21 dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Dios siempre hablando a su pueblo. Y en el 23a dice, mas esto les mandé a Judá diciendo, escuchad mi voz. Y en el 24, ¿qué dice? No oyeron ni inclinaron su oído, caminaron en sus propios consejos y en la dureza de su corazón malvado. El pueblo de Israel, ¿no es cierto? Ellos no quisieron ni obedecieron a Dios. Volviendo a la iglesia en Apocalipsis, ¿no es cierto? La frase que dice que el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Oíd todo lo que estaba escribiendo Juan, que el Señor Jesús le iba dictando, dice la palabra de Dios que vienen todas esas cosas, vienen todas las escrituras, todo el oír procede del Espíritu Santo. Esto nos muestra, ¿no es cierto?, la unidad que hay entre la Trinidad, ¿no es cierto?, en la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios hablándole a su pueblo, ¿no es cierto?, ahí al pueblo de Israel, el Señor Jesús cuando vino a la tierra hablando, ¿no es cierto?, también a su pueblo, y también ahora en Apocalipsis el Espíritu Santo hablando a las iglesias. Si estamos, ¿no es cierto?, en el redil, en el redil o en la grey, como es cierto, el Señor Jesús toma eso, Jehová es mi pastor, uno dice, nada me faltará. El Señor Jesús es nuestro pastor. En Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cómo está nuestro oído, hermana? ¿Conocemos la voz de Dios? Aquí dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Oímos la voz de Dios? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Dice, yo las conozco y me siguen. Estar atento a la voz de Dios. El segundo punto es, debo obedecer. ¿No es cierto? Cada iglesia, ¿no es cierto? Las cartas que se mandaron, también tenían, ¿no es cierto?, una tremenda amonestación por parte del Señor a cada una de ellas. La amonestación era como una radiografía. Dios, ¿no es cierto?, decía, yo conozco tus obras, pero, ¿no es cierto?, y le ponía lo que ellos necesitaban, lo que Dios estaba viendo de ellos. Y nosotros, acá en esta lección de debo obedecer, vamos a ver así como un autoexamen entre nosotros. El autoexamen, ¿no es cierto?, es examinarse, poderse detener, a ver cómo estoy yo en mi vida espiritual. Entonces, vamos a ir viendo según cada una de las iglesias, ¿no es cierto?, cómo fueron amonestadas a ellas. ¿Qué nos dice el Señor también para nosotros tomar un autoexamen? En Éfeso, ¿no es cierto?, la iglesia casi perfecta, ¿no es cierto? Ellos habían perdido su primer amor y ya no tenían esa devoción ni esa pasión por Él. ¿Y nosotras cómo estamos, hermanas? Estamos con el primer amor cuando conocimos al Señor hace tantos años atrás, quizás hace un año atrás, 2 años atrás. Imaginémonos una flor, que nuestra vida sea como una flor. Las flores lindas, ¿no es cierto?, son grandes, olorositas y se ven muy lindas cuando están frescas, pero cuando se marchitan, ¿no es cierto?, son feas, hediondas y son como para botarlas. Cuando perdimos nuestro primer amor es cuando nosotros nos sentimos desanimadas, cuando nosotros no queremos correr, cuando no queremos luchar, ¿no es cierto?, en esta vida espiritual no estamos como desanimadas. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Estoy desanimada? ¿O en esta semana no he podido correr, no tengo ganas de correr en la vida espiritual? Este autoexamen nos ayuda, hermana. Después la iglesia de Esmirna, ¿no es cierto?, la iglesia perseguida se llamaba. Hay, para ponernos en nuestro examen, para hacernos una consulta, para nosotros, soporto la fidelidad y paciencia, las pruebas, las tribulaciones, las enfermedades, las cosas que han tenido en esta semana, en la semana pasada. ¿Soporto con fidelidad? ¿Somos fieles al Señor cuando tenemos ese tipo de cosas? La segunda es, ¿o tengo temor de sufrir a causa de mi Señor? Buena pregunta, ¿verdad?
En la iglesia de Pérgamo, la iglesia contaminada, dice, hay pregunta acá, ¿me he dejado arrastrar por el mundo que me rodea? Ahora, en este tiempo de pandemia, hermanas, que no nos estamos reuniendo mucho, ¿nos hemos dejado arrastrar por el mundo? ¿No es cierto? Nos cuesta a veces dejar un poco el mundo. Cuido mi testimonio, hermana, aunque me encuentre en un lugar difícil, con mis amistades, cuido mi testimonio. Para pensar, en Tiatira, la iglesia corrupta, tolero con los que quieren corrompir la iglesia, cuando tolero y hasta concuerdo con los que quieren corromper la iglesia con sus propias ideas. Cuando, ¿no es cierto?, hay unos hermanitos que andan así hablando cosas y sabemos que delante del Señor no está bien, ¿seguimos con ellos? ¿O me mantengo pura en medio de una generación perversa? Donde nos encontremos, en mi caso yo en mi trabajo, quizás tú en tu trabajo, en tu casa, en tu barrio, me mantengo pura. La iglesia de Sardis, la iglesia moribunda, ¿estoy correcta en mi doctrina, pero muerta en mi alma? ¿O mi apariencia exterior refleja mi realidad interior? La iglesia de Filadelfia, hermana, la iglesia misionera, ¿aprovecho las oportunidades que el Señor me envía para servirle? No importando la circunstancia, predico el Evangelio, hablo a otros de Cristo, o prefiero descansar hasta su venida, no haciendo nada. Me piden en la iglesia, no tengo tiempo, no, es que no puedo, no hermano, no cuenten conmigo. La Odisea, la iglesia materialista, soy tibia, autosuficiente e inconsciente de mis necesidades espirituales. Autosuficiente, no necesito de Dios, no, tengo todo lo material, pero pobre espiritual. O disfruto de una rica comunión diaria con el Señor Jesús. Me faltan quizás cambiar los muebles, me faltan, no sé, cambiar la cocina, está media, me encantaría cambiarla, pero son cosas materiales. Pero sí disfruto con una rica comunión con el Señor todos los días, buscando su palabra. Hay tiempo de mujer, preparo mi lección. Es jueves la oración para pensar, ¿cómo salimos de este examen? Oh, hermana, fuerte, ¿no es cierto? Lo bueno es que el Señor nos conoce nuestra intención. Yo aquí le puedo decir, me fue súper bien, no. El Señor conoce. Doblemos nuestra rodilla y si hay que pedir perdón, el Señor hoy quiere decirte, levántate, yo te perdono, yo te amo, ven, yo te voy a ayudar. Que Dios nos dé discernimiento y poder para oír y obedecer. Y el último punto es, debo brillar. Dios, ¿no es cierto?, tiene un plan para su iglesia. Y este plan comenzó en Génesis, ¿no es cierto?, en la caída de Adán y Eva, ¿no es cierto?, ellos pecaron y el pecado inmediatamente rompió la comunión con Dios. Pero Dios, siempre buscándolo. Cuando ellos pecaron, ¿no es cierto?, ellos se escondieron cuando oyeron la voz de Dios. ¿Por qué? El pecado, ¿no es cierto? Pero Dios le dijo, Dios los llamó y le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás tú? Dios se acercó al hombre. Dios quería tener una comunión con el hombre. Y por eso después, ¿no es cierto?, la palabra de Dios dice que Abraham buscó a Abraham para formar una nación, ¿no es cierto?, una nación especial, un pueblo especial para él, Israel. ¿No es cierto?, los desobedientes, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, pero él los amaba. Dios buscando, ¿no es cierto? Y también dice la palabra de Dios que en el Nuevo Testamento vemos, ¿no es cierto?, la maravillosa obra de que Dios buscando al hombre, ¿no es cierto? Cuando el Señor Jesús en la encarnación, ¿no es cierto?, ahí en María, cuando fue engendrado, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo en la encarnación, ¿no es cierto?, cuando el ángel le dijo, María, tú vas a tener un hijo y le vas a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios buscando al hombre. El Señor Jesús vino a esta tierra a buscar, ¿no es cierto?, a los suyos, a los de Israel, a ese pueblo desobediente, vino a ofrecerle la salvación, que Él era la luz, ¿no es cierto? La Biblia dice que ellos le dijeron, no, lo despreciaron. Pero, ¿no es cierto?, Él miró más adelante y pensó en ti y en mí.
donde lo vemos que en Hechos, ¿no es cierto? Capítulo 2, versículo 1 al 4, vemos que el Señor Jesús cumplió. El Señor Dios siempre cumple sus promesas. Jesús, ¿no es cierto? Nuestro Señor vino a esta tierra, vino con el propósito de morir para dar su vida por nosotros, ¿no es cierto? Y Él, cuando murió, resucitó, ¿no es cierto? Venció la muerte. ¿Y qué pasó? Que Él dijo, yo voy a mandar el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, el Señor dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo también, ¿no es cierto?, nos llegó a nosotros y es el que hoy a ti y a mí nos enseña de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿No es cierto? Dios, el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, comenzó la iglesia. De ahí se comenzó la iglesia, ¿no es cierto? El cuerpo, la iglesia, ¿no es cierto?, es el cuerpo. En 1 Corintios 12:13, vamos a leer ese versículo. 1 Corintios 12:13 dice, veamos. La palabra de Dios dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos bautizados en un solo cuerpo. Sean judíos o griegos. O sea, ya no solamente fueron bautizados los puros judíos, o los griegos, o los esclavos, dice aquí, o los libres. No, todos juntos. Y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la iglesia fue redimida y purificada, ¿no es cierto?, para hacer, ¿no es cierto?, para crear la iglesia. Dice en Tito capítulo 2, versículo 14, dice, veamos qué dice la palabra de Dios, veamos. Tito 2, 14. Dice la palabra de Dios. ¿Quién se dio a sí mismo? ¿Quién? El Señor Jesús por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. El Señor Jesús vino a formar un pueblo propio. Redimirnos, hermanas, significa que estábamos, ¿no es cierto?, éramos esclavos de alguien, del diablo, estábamos esclavos del pecado, pero el Señor Jesús, ¿no es cierto?, los redimió. Él pagó, ¿no es cierto?, pagó por nosotros. ¿Dónde? En la cruz, cuando Él murió y derramó su sangre. Esa sangre preciosa fue el precio que Él, ¿no es cierto?, nos rescató, y por eso nosotros, dice, ¿quién se dio a sí mismo? Para redimirnos, para comprarnos, porque estábamos esclavos en el pecado, de toda iniquidad, todo pecado, ¿no es cierto?, y purificada para sí, ¿no es cierto?, un pueblo escogido, purificado. Y en Efesios capítulo 5, 23b dice, como Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo, ¿no es cierto?, la cabeza de la iglesia y su cuerpo, ¿no es cierto?, todos nosotros. Cristo la cabeza y todos nosotros somos la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo y el cuerpo, ¿no es cierto?, y Él es su Salvador. Nuestro Señor es nuestro Salvador. Pertenecemos al cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza. Como escogió, ¿no es cierto?, a Israel, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, ahora nos busca a nosotros, su pueblo, a través de la muerte y su resurrección. En Primera de Pedro, si tú has recibido al Señor Jesús en tu corazón y el Espíritu Santo mora en ti, somos parte de la iglesia de Cristo. Y en Primera de Pedro capítulo 2, 9 y 10 dice, mas vosotros, o sea, tú y yo, soy linaje escogido, pon atención, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el versículo de 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿no es cierto? El pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento era Israel, nosotros no somos judíos, pero ahora soy pueblo de Dios, amén,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Por la muerte de Jesús ahí, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero puse ahí un ojo, una atención como, oye, esperen, lo que estamos estudiando, la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? O sea, nosotros, tú y yo, tenemos un enemigo, Satanás. Satanás el diablo. Casi en la mayoría de las iglesias lo vemos ahí actuar, ¿no es cierto? En la iglesia de Esmirna lo vemos en el capítulo 2, versículo 10, sinagoga de Satanás, ¿no es cierto? Ahí en la iglesia habían algunos sinagogas de Satanás, estaban en esa sinagoga. En Pérgamo, en el capítulo 2, versículo 13, vemos que había un trono de Satanás. Y en el Tiatira, capítulo 2, versículo 24, habla sobre la doctrina de las profundidades de Satanás. Y en Filadelfia 3, capítulo 9, habla de la sinagoga de Satanás. Si tú no entendiste todo esto que dije yo, bueno, en YouTube, UCB.mira, Tiempo de Mujer, están todas las lecciones. Busca la lección, no entendí la de Filadelfia, búscala y ahí te va a quedar clarito. Su trabajo, el diablo, es destruir la iglesia, como hemos visto entre las iglesias de Apocalipsis. Pero nosotros confiamos que estamos con el Señor, nuestro Señor y Salvador, que dijo en Mateo capítulo 6, Mateo 16, capítulo 16, Mateo 16, versículo 18. ¿Qué dice su palabra? Dice, hablando, ¿no es cierto?, de la confirmación que hizo Pedro, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, por lo que dijo Pedro, ¿no es cierto?, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada nos va a apartar del Señor, nada, ni la muerte, ¿no es cierto? La muerte, ¿no es cierto?, es la última arma de Satanás, pero pensando, si muere, no, porque nosotros tenemos vida eterna, nosotros si nos morimos, ¿no es cierto?, el Hades significa muerte, era un lugar de que usaban los judíos, donde iban los cuerpos de los muertos, quedaban ahí en el Hades. Pero nosotros sabemos que si nos morimos, ¿no es cierto?, como dice Pablo, mejor es morir, ¿no es cierto?, que estar con el Señor, ¿no es cierto? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. Entonces, no prevalecerán, o sea, no tendrán dominio y no podrán detenerla. Nada. Si nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, nada nos va a apartar del Señor. El plan de Dios de la iglesia es de edificar, a pesar de las oposiciones humanas o diabólicas, es edificar uno y otro, se va edificando, va creciendo la iglesia, ¿no es cierto? Muchos más van recibiendo al Señor Jesús y se va, ¿no es cierto? La iglesia va creciendo, ¿no es cierto? Sin embargo, entendemos que la iglesia no se trata de edificios, tenemos que tenerlo, sino de personas. Tú y yo somos iglesia. La única manera de entrar, ¿no es cierto?, en la sociedad selecta en esta iglesia, en este cuerpo de Cristo, es nacer de nuevo en la familia de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 3, dice la palabra de Dios, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermana, tenemos que morir a nuestra carnalidad, a nuestros pecados, morir y nacer de nuevo en el Espíritu, agradando, ¿no es cierto?, al Señor con devoción y pasión, sirviéndole a Él. Además, en Juan capítulo 14, versículo 6, dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor Jesús es el único camino para llegar al Padre. Pero como en la iglesia de Apocalipsis, ¿no es cierto?, hay veces personas que sean miembros de la iglesia, del grupo, ¿no es cierto?, llegan a nuestra iglesia, pero nunca han llegado a ser miembros de la Santa Iglesia
universal de Cristo. Todo hombre, toda mujer, todo niño que reciba a Jesús, confiesa sus pecados y se arrepiente y acepta a Jesús como único Salvador, forma parte de la Iglesia Universal de Cristo. Y esta Iglesia Universal es grande, ¿no es cierto? Es el pueblo especial escogido, como leímos recién. Seamos genuinas, hermanas. Es hora de ahora pensar en todo lo que hemos visto de estas iglesias. ¿Soy realmente parte del cuerpo de Dios, del pueblo de Dios? A las 7 iglesias, ¿no es cierto?, se les comparó, ¿no es cierto?, como a 7 candelabros, ¿no es cierto? ¿Para qué sirven los candelabros? Para alumbrar. Sabemos que Cristo mismo es la luz del mundo. Porque en Juan capítulo 8, versículo 12 dice, yo soy, dice el Señor Jesús, la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. ¿No es cierto? Nosotros no andamos en tiniebla. ¿Por qué? Tenemos la luz que es el Señor Jesucristo, en el cual día tras día Él nos enseña el camino a través de su palabra. Debemos, como iglesia, tú y yo, ¿no es cierto?, el propósito de la iglesia de Dios, de Jesús, su cuerpo, es difundir su luz en el mundo que tanto lo necesita. Pablo, en Filipenses 2:15, en la parte B, dice la palabra de Dios, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros debemos ser hijos de Dios sin mancha en esta generación maligna, para que podamos resplandecer, ¿no es cierto?, como luminares en el mundo. Las iglesias, ¿no es cierto?, como luminares, somos luminares en este mundo. Los hermanos de Apocalipsis, ¿no es cierto?, conociendo las Escrituras, se acordaban del candelero del tabernáculo, ¿no es cierto? Cuando el Señor, ¿no es cierto?, el pueblo de Dios armaba sus carpas y la presencia de Dios estaba en medio de ellos, tenían unos candeleros. El candelero, ¿no es cierto?, tenía que alumbrar constantemente, estar siempre encendido para alumbrar hacia adelante, dice la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 25 vamos a leer qué dice la palabra de Dios sobre las luminarias. Dice, sobre el candelero de oro. Cuando Dios mandó hacer el candelero de oro, dijo, en el capítulo 25, en el versículo 31, dice, harás, mandándolo, ¿no es cierto?, ¿cómo lo tenían que hacer? Dice, harás un candelero de oro puro labrado en martillo. Después en el versículo 25, pero en el 34 dice, y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro y sus manzanas y sus flores. Después dice en el 37, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Lea usted, hermana, en su casa, Éxodo capítulo 25 del 31 al 40. Ahí está el candelero de oro. Entonces, Dios mandó hacer un candelero de oro labrado a martillo y hará 7 lamparillas, dice el 37, las cuales encenderán para que alumbren hacia adelante. Entonces, por eso los hermanos de Apocalipsis se asociaban ellos a un candelabro. Dice, el candelero fue hecho primero de oro puro, refinado a prueba de fuego, como debían de ser los de la iglesia de la Odisea. ¿Recuerdan cuando estudiamos la Odisea? Labrado a martillo, ¿no es cierto?, como los santos sufridos en la iglesia de Esmirna y Filadelfia. 7 lamparillas que pudieron representar los individuos que forman cada iglesia. Juntos tenían el trabajo de alumbrar hacia adelante o hacia la parte del tabernáculo donde no había luz. Y en segunda de Pedro, ¿qué nos dice la palabra de Dios a nosotros? Segunda de Pedro 1:19 dice, segunda de Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura,
la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermana, ¿estoy cumpliendo en la consulta? Es una pregunta que debemos hacerlo. ¿Estoy cumpliendo con mi propósito en la Iglesia de Cristo? Oír, obedecer y brillar. En Apocalipsis 1:3 dice, promete una bendición, ¿no es cierto? Bienaventurado para la persona que lee, oye y guarda, que significa obedece, las cosas escritas en este libro. Hay una promesa de bendición. Tú, al estudiar todas estas lecciones, ¿no es cierto?, sobre las coronas y sobre estos 3 puntos que vimos hoy de oír, obedecer y brillar, ¿recibiste la bendición? Hoy es el tiempo de leer. ¿Qué? La Biblia, la palabra de Dios. Oír la voz de Dios. ¿Cómo oímos la voz de Dios? Leyendo la palabra de Dios. Pero no solamente leerla, sino que obedecerla, escucharla, meditarla. Y que te dará resultado cuando uno lee la palabra de Dios y la escucha y la medita en su corazón, no de aquí y que se le salgan por acá. El resultado va a ser obedecer y brillar. ¿Por qué? Porque la venida está cerca. Que no nos halle el Señor con nuestro candelero apagado. Nosotros debemos brillar y hacia adelante, donde hay oscuridad, en tu barrio, quizá en tu propia familia. Que el Señor nos ayude a que estas lecciones sobre estas 7 iglesias sean parte de nosotras y que podamos haber aprendido algo más. Quizás todas decían, es muy difícil el libro de Apocalipsis, pero si tenemos al Espíritu Santo en nosotros y le pedimos su ayuda, Él nos ayuda a entenderla. Que el Señor nos ayude a oír, a obedecer y a brillar. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Padre Santo, por terminar este libro maravilloso. Algunas cosas quizás nunca habíamos escuchado, pero tu Espíritu Santo nos ha ayudado a entenderla. Gracias por nuestra hermana Diana, porque ella se hizo un tiempo para hacer este libro. Tú la llenaste de tu Espíritu y pudimos ir paso a paso aprendiendo un poco más. Gracias por la disposición de cada una de las hermanas de aprender, de hacerse un tiempo para estudiar. Gracias, Padre bendito, porque empezamos el libro en tu nombre y pedimos tu dirección. Y ahora, Padre, al terminarlo, te damos las gracias porque yo sé que cada una de nosotras hemos aprendido, quizás no todo, pero algo se nos ha quedado en el corazón, porque así es tu palabra. Ayúdanos, Padre bendito, a oír, a ese oír especial de nuestro corazón, a obedecerla, porque eso te agrada a ti, Señor. En cambio, si desobedecemos, Señor, obedecemos y el diablo, Señor, nuestro enemigo se contenta. Ayúdanos a estar cerca de ti y también ayúdanos a brillar, Padre bendito, a cuidar nuestro testimonio, a hacer luz para el mundo, Señor, y a hablar de ti, porque tú vienes pronto. Ayúdanos a estar preparadas. En el nombre de Jesús. Amén.